Nuestro siguiente invitado cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la seguridad industrial. Su labor consiste en ayudar a empresas y organizaciones a cumplir con un plan de seguridad y emergencias. Martín Cabrera Molina, técnico de la empresa Insoca, nos aportará su experiencia centrándose en las dificultades que encuentran las personas con sordera en una situación de emergencia dentro de las infraestructuras públicas o en cualquier situación de su vida cotidiana. También les hablará de cómo las tecnologías les pueden ayudar a resolver estos y otros problemas. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Martín Cabrera y bueno, lo primero que quiero es agradecer a Funcasor que me haya invitado para esta jornada. La verdad que es todo un honor. Yo soy ingeniero técnico industrial, soy de Tenerife, pero estudié en Las Palmas, aquí me orlé y para mí es un honor volver a este centro. Bueno, también soy técnico redactor en planes de autoprotección. Mi especialidad son grandes infraestructuras, como pueden ser intercambiadores de transporte, grandes hoteles, etcétera, etcétera. Y bueno, les vengo un poco a hablar sobre la accesibilidad acústica para personas con sordera en los planes de autoprotección. Si les preguntara si les suena este aparato, ¿les suena de algo? A mí me gusta ver toda esta gente joven, ¿vale? Quizás podamos sensibilizar un poquito más todo lo que es el aspecto o todo lo que tiene que ver con algún tipo de discapacidad, en este caso la sordera. Más adelante haremos un ejercicio práctico y podrán ver de qué se trata y cómo funciona. Este tipo de elementos, o este aparatito, lo que nos ayuda es a que la calidad de las personas sordas se puede incrementar o puede aumentar su seguridad cuando viajamos o cuando realizamos algún tipo de actividad o de disfrute, ¿vale? Como decía anteriormente el compañero Iván, en el mundo existen aproximadamente 466 millones de personas sordas y se estima que para el año 2050 existan aproximadamente 900 millones de personas. Si les hago una pregunta sencilla, estoy seguro que la respuesta sería sí. Y esta pregunta es, cuando ustedes viajan, cuando ustedes comparten una experiencia gastronómica, por ejemplo, cuando van a un buen restaurante y se sientan, ¿verdad que les gusta que los atiendan bien, que la experiencia sea completa, que ustedes disfruten de una buena velada, ¿verdad? Pues hay millones de personas que esta sensación no la tienen. Pueden viajar solos, pueden viajar con sus familias, pueden organizar cualquier tipo de actividad y al final es un colectivo, los sordos, que tienen algún tipo de discriminación con respecto a las personas que no lo somos, ¿vale? Siempre hay algún problema o alguna merma en el servicio. Yo, por ejemplo, esta mañana, yo llevo días preparándome la presentación, estuve escuchando a las compañeras, a la ponencia de Paloma y Raquel, que me pareció muy interesante, aportaron muchas experiencias a nivel personal. Pero yo esta mañana, mientras venía en el avión de Tenerife a Gran Canaria, me tocó en una salida de emergencia, justo delante en el avión, en Vinter, ¿verdad? Me puse en sentido contrario al trayecto. Y la azafata, que se sentó a mi lado, cuando iba a comenzar el vuelo, ella empezó a hablar sobre las salidas de emergencia. Primero me dio una información, me dijo que si yo estaba dispuesto a ayudar en caso de emergencia. Yo dije que sí, me dio un documento para que yo lo leyera y después se dirigió al resto del pasaje de espaldas a mí y empezó a hablar sobre las salidas de emergencia. Tenemos 2 salidas de emergencia, una adelante, otra atrás. Yo no me enteré de nada. Si yo no me enteré de nada, que la oía perfectamente, ¿de qué se iba a enterar una persona sorda? Entonces, yo creo que la capacidad del disfrute, de la experiencia, ya no sea a lo mejor de viajar en este caso
en cualquier momento se disminuye. Pongamos el ejemplo claro, a mí me dio que pensar esta mañana. Pongamos que por megafonía del avión comunican que va a haber turbulencia. ¿Cómo lo sé? Si no oigo. Todos los avisos en el avión son acústicos y nosotros no nos vamos a enterar. Entonces, una de las partes importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando hablamos, y me viene justamente a colación de lo que estamos viendo ahora, es realmente, es justo que casi 500 millones de personas en el mundo no reciban una experiencia satisfactoria en este sentido, ¿vale? Yo creo que no. Yo creo que en muchas ocasiones debemos, las entidades públicas y sobre todo entidades privadas, ahora hablaremos de ello, deben hacer un esfuerzo para implantar, ¿vale?, métodos que nos hagan fácil a las personas que no son oyentes, que son sordas, que hagan fácil que la experiencia sea mejor. Desde el punto de vista de los planes de autoprotección o planes de emergencia, ¿vale?, yo les puedo decir que yo he hecho muchos planes durante muchos años, durante más de 20 años he hecho planes de hoteles de todo tipo, desde hoteles pequeños a hoteles grandes. Y siempre hago la misma pregunta cuando empiezo a trabajar con los hoteles. ¿Qué medios tenemos para las personas con algún tipo de discapacidad? Y todos me responden, sí, nosotros tenemos habitaciones accesibles para personas con discapacidad física, ya sean en silla de ruedas, etcétera, etcétera. Vale, ¿y dónde dejamos a los sordos? ¿En qué lugar? Porque nadie me habla, nunca me han hablado de si tenemos aparatos suficientes para, en caso de una emergencia, poder dar respuesta a esas personas, ¿vale? Bueno, de hecho, en 20 años nadie me ha dado esa respuesta, ¿vale? Entonces, es verdad que estamos en un mundo en el que ahora mismo impera sobre todo el turismo de masas, cuanto más personas vengan, etcétera, etcétera, pero también hay países como Estados Unidos que se están empezando a dar cuenta que hay una bolsa de personas, vamos a decirle bolsas, hay un volumen de personas que también quieren viajar por el mundo, que también quieren tener un disfrute y una experiencia, ¿vale?, y que esas personas también se merecen tener la misma calidad que nosotros tenemos al viajar y al disfrutar de los destinos, ¿vale? Y es importante sensibilizar y empezar a entender todo esto. Perdón. En un plan de autoprotección, lo que nosotros necesitamos darles a entender a las personas es varias pautas, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de planes de autoprotección, entendemos que le debemos explicar a las personas qué es lo que deben hacer, qué harán en caso de emergencia, cómo se hará, quién lo hará, cuándo se hará y dónde se hará. Todas estas preguntas se le hacen a las empresas, por ejemplo, de un hotel, al director, al servicio técnico, a las personas que forman parte de la implantación del plan de emergencia. ¿Qué hará usted cuando usted tenga una emergencia, por ejemplo, en el spa, tenga un incendio? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Cuál es su protocolo? ¿Vale? ¿Cómo lo hará? ¿De qué personas dispone? ¿Vale? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué momento lo va a hacer? ¿Y dónde se va a dar la situación? Todas estas preguntas, de alguna forma, tienen una fácil respuesta. Pero vuelvo a insistir, muchas de las personas o muchos de los planes de autoprotección se olvidan de las personas sordas, ¿vale? Solamente nos centramos en las personas que tienen algún tipo de discapacidad o movilidad reducida, pero nadie habla de los sordos, ¿vale? Y esto es un tema muy, muy, muy importante y que nosotros tenemos que hacer especial hincapié, los técnicos redactores, para que cada vez más estas infraestructuras sean lo más cómoda posible. Hace unos años también, por ejemplo, en Tenerife,
he participado o he redactado los planes de autoprotección de los intercambiadores, tanto de Santa Cruz como de La Laguna. Son los mayores intercambiadores que hay en Tenerife, ¿vale? Hemos adecuado todos los planos de usted está aquí con autorrelieve, ¿vale? Para que los ciegos lo puedan identificar, en qué punto están, en braille, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también hay métodos, ¿vale? Para saber en cada momento, para las personas sordas les puedan ayudar, para ellos saber cuándo sale la guagua, porque si se anuncia por megafonía no lo van a escuchar. Y Internet está ayudando mucho, como decían antes las ponentes Paloma y Raquel, hay aplicaciones que ya nos ayudan a decir, bueno, nuestra guagua va a salir en 15 minutos por la estación tal y dirigirnos hacia eso, y nos está ayudando mucho la tecnología, ¿vale? En ese sentido. Pero los hoteles también y las infraestructuras en general se tienen que concienciar, y sobre todo los empresarios. Y esto es de alguna forma una novedad que está saliendo y me parece muy positivo. Todos los hoteles y muchas empresas se están adheriendo a una marca, a una firma accesible, ¿vale? A un certificado accesible donde hay empresas que les van a poder homologar como que esos hoteles cumplen con todas las normas de accesibilidad, tanto para personas con movilidad reducida como para sordos. Esto es fundamental. Es fundamental para todos esos millones de personas puedan viajar con unas garantías y puedan viajar con total libertad sin tener que estar pensando que el destino que han elegido es un destino más o menos accesible. Porque yo creo que si queremos viajar y tenemos un destino fantástico a Canarias, tenemos que tener la mejor plataforma posible para esas personas que nos quieran visitar. Desde ahí tenemos que ir trabajando en ese certificado accesible para que todas las infraestructuras y todas las instalaciones que así lo requieran puedan disponer de este documento y podamos crecer en este sentido y en este tipo de turismo que me parece muy importante. Lo que les estaba comentando, urge realmente la necesidad de convertir el mayor número de espacios domésticos y públicos en lugares cómodos para que las personas sordas puedan convivir con las personas que no lo son y tengan las mismas oportunidades. En este sentido, bueno, antes estaba, si no recuerdo mal, la ponente anterior al principio, cuando llegué al Congreso estaba hablando de los bucles magnéticos, ¿vale? Es una gran ventaja. Ya en muchas infraestructuras, en auditorios, etcétera, etcétera, disponemos de bucles magnéticos que nos ayudan a recibir toda la información en tiempo real y nos facilitan muchísimo la comprensión de lo que está sucediendo. Y bueno, lo que les estaba comentando antes, existen muchos mecanismos para que las personas sordas en caso de emergencia puedan entender que hay una emergencia. Por ejemplo, las lámparas de señalítica distribuidas por todo el edificio, bombillas inteligentes que se activan con las señales o los sonidos de las sirenas de emergencia, las alertas en móviles y en tablet, los smartwatch y los vibradores en la almohada. Y, hablando de vibradores de almohada, pues aquí tenemos un vibrador de almohada, ¿vale? Este vibrador de almohada está compuesto, y deberían tenerlo todos los hoteles a disposición de las personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva, sea cual sea su tipo de discapacidad auditiva, el grado de discapacidad. Es un dispositivo que cuando nos vamos a dormir, ¿vale? Las personas normalmente, y suele ser así, que son sordas, no oyen, ni dormidas ni despiertas, ¿verdad? Entonces tenemos esta capacidad de colocar este aparato debajo de la almohada y nosotros dormimos sobre ese aparato, ¿vale? Se activaría en caso de oír una señal acústica con tantos decibelios. En este caso lo he estado probando y hoy no me funciona, pero funciona de verdad. Va a salir una luz estroboscópica
¿Lo oyen? Se nota, ¿no? Estoy seguro que despertaría a cualquier persona. Vean, esta luz estroboscópica también ayuda a las personas en la oscuridad, personas invidentes, no son al 100%, en ocasiones les ayuda también a despertarse y a notar esa luz estroboscópica que hay una alarma en el edificio, ¿vale? Este tipo de mecanismos son relativamente baratos en relación a las vidas que puede salvar. Cuando nosotros planteamos un plan de autoprotección o un plan de emergencia en un hotel de 20, 30 plantas, ¿vale? Normalmente hay unos núcleos de evacuación, todo el mundo se despierta, hay equipos de primera y segunda intervención, equipos de evacuación y emergencia, que se desplazan hasta las plantas que son afectadas y comienzan a evacuar esas plantas, ¿vale? Pero por debajo, por ejemplo, de lo que es el nivel de evacuación, puede haber personas sordas que están durmiendo. Ellas no han ido a la recepción y han dicho de antemano, yo soy sordo. ¿Vale? Si hay un incendio, me despierta. Esto no va así. ¿Vale? Entonces, debemos disponer de mecanismos suficientes para que estas cosas sean normales, se normalicen en la vida de las personas y podamos dar una mayor calidad de vida y de seguridad a todo el conjunto de este tipo de personas sordas. ¿Vale? Antes comentaron también, y no lo quiero dejar pasar, hay aplicaciones móviles, por ejemplo, el Mind 112, son aplicaciones en las que nosotros podemos descargárnoslo de forma gratuita, en ciertas comunidades funciona, y sin tener que, si tenemos una emergencia, por ejemplo, con nuestro vehículo y nos quedamos en la mitad de la autopista, pulsando este tipo de aplicaciones, marcando automáticamente en la sala del 112 accede a nuestro lugar geográfico y manda una señal de emergencia para que nos puedan asistir, ¿vale? Y es importante también identificarlo, que no hace falta ni hacer una llamada, sino simplemente a través de la aplicación se puede realizar perfectamente. Pues nada, muchas gracias. Esto ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda... Abrimos turno de preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión? Martín, yo te aprovecho para lanzártela. Me aprovecho que nadie se atreve. No son obligatorios, obviamente. En los planes de seguridad, este tipo de aparatos no son obligatorios. No son obligatorios, no. Pero sí que es verdad que este tipo de accesorios, este tipo de aparatos le da una calidad al destino, ¿vale? Y eso es lo que hay que ser capaces. Yo, por ejemplo, como técnico, cuando lo prescribo, lo que intento hacer es que el propietario, el titular de la instalación entienda que se le va, si hablamos en términos económicos, lo va a amortizar, ¿vale? Con el número de personas, porque el abanico se abre muchísimo. Hablamos de muchísimos millones de personas en el mundo. Es un aparato relativamente barato. Se va a amortizar sabiendo que puede llegar a un número de personas muchísimo mayor. Entonces yo creo que vale la pena que por lo menos hablar de ello e intentar convencer al empresario de que es una inversión que a corto plazo va a poder rentabilizar, pero no es obligatorio. ¿Crees que falta concienciación en esa parte empresarial? Sí, por completo. Sí, falta mucha concienciación, puesto que en muchas ocasiones el empresario solo quiere rentabilizar lo antes posible su inversión. En este caso, no ve la otra parte, la parte de la sensibilidad de esas personas que quieren, como les dije al principio, disfrutar de un destino, disfrutar con todas las garantías y la calidad que disfrutaríamos cualquier otra persona, no ven ese punto de vista, pero estamos a tiempo, creo que, en trabajar en esa línea y conseguirlo.
por supuesto que sí. Muchísimas gracias por tus aportaciones, por abrirnos este panorama y por hacernos pensar en qué podemos mejorar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta Muy mañana en bien, esta muchas jornada. gracias.